Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Poisonous Love basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ella probaría si los artificios de las mujeres en los dramas que se muestran funcionarían con la doctora Prensini. ¿Quién te dijo que vinieras a mi habitación? ¿Dónde debería dormir entonces? En el sofá de afuera. No puedo dormir en el sofá, me dolerá la espalda. Oye, la doctora Prensini negó con la cabeza, exasperada mientras la persona a la que quería echar de la habitación yacía en la cama, reclamando espacio con indiferencia e incluso sonriendo burlonamente. Piprem, date prisa y ven a la cama. Trasnochar te hace envejecer más rápido. Puedes cerrar la boca un poco, ¿sabes? No pudo evitar decirlo, haciéndole saber a la actriz que no le gustaban sus palabras ni quería oírlas. Pero entonces, cuando la doctora Prensini estaba a punto de ponerse loción para hidratar su piel, se detuvo. Vio a la mujer en la cama salir y quitarse la bata, revelando un provocativo camisón negro de malla transparente que le hizo sonrojar y le hizo latir el corazón de forma extraña. Nunca antes había sentido tímida con las mujeres, pero ahora estaba sonrojada y le costaba darse la vuelta para ocultar su rostro enrojecido. ¿Dónde pongo la bata? La suave voz a sus espaldas hizo que la doctora Prensini se sobresaltara un poco antes de decirle que la colgara en la esquina de la habitación donde había un perchero. El rostro enrojecido reflejado en el gran espejo complació a Napak, así que no se molestó en colgar la bata, sino que se acercó presionándose contra su espalda y besándola rápidamente en ambas mejillas. Besarla cuando estaba desprevenida es lo mejor. Tus mejillas son tan suaves y huelen tan bien. ¿No tienes un camisón mejor? Preguntó la doctora Prensini, sintiéndose extraña y sin esperar que esta villana tuviera un camisón tan seductor. ¿No te gusta o no me queda bien? ¿Qué tiene que ver con que me guste o no? Elegí este camisón solo para ti. La voz molesta y el aliento ligero en su oído enrojecido, aún más el rostro de la doctora Prensini no sabía a dónde mirar. No me gusta este tipo de camisón. ¿Y por qué tenía que decir algo así? Ahora la persona detrás de ella se movía para ponerse delante, intentando establecer contacto visual, lo que hizo que la doctora Prensini estuviera aún más decidida a evitar mirar porque su corazón latía demasiado rápido. Entonces, ¿qué tipo de camisón quieres que me ponga? Me voy a la cama, dijo escabulléndose a la cama. Eligió el lado que estaba contra la pared y se dio la espalda, pensando que era la mejor opción. Si no, las extrañas sensaciones la confundirían aún más. Pipren, ¿no te vas a quitar la bata? No hubo respuesta de la persona que yacía de espaldas, pero Napak no se sintió molesta. En cambio, se sintió más satisfecha al ver la reacción de la doctora Prensini, que no fue tan indiferente como temía. Se había esforzado por comprar un camisón revelador. No estaría mal decir que pretendía seducir a la hermosa doctora. Después de todo, quería comprobar si la afirmación de la doctora de que no le gustaban las mujeres era cierto. Y ahora lo sabe. El que dijo que no le gustaban las mujeres se sonrojó, lo que hizo que el corazón de Napak se llenara de alegría. Hizo bien en invertir en ese camisón que nunca pensó que usaría. Ahora pensó que necesitaba comprar 6 más, uno para cada noche de la semana, porque un día la doctora Prensini no podía resistirse y definitivamente la tocaría. Entonces estaba seduciendo a la doctora Prensini para convertirla en su primera, tal vez como ella fue la primera de la doctora. No parece muy descansada, doctora.
Bueno, he notado que te ves cansada estos últimos días. Puedes tomarte unas vacaciones si las necesitas, dijo preocupada la enfermera jefa del centro cardíaco, que rondaba los 40. Normalmente, la doctora Prensini no tomaba café por la mañana, pero durante los últimos días le había pedido a la enfermera que se lo preparara. Incluso llegaba antes que las enfermeras del turno de la mañana. No, gracias a hoy. Si no puedes con él, deberías tomarte un descanso, igual que cuando otros médicos te pasan sus casos. Gracias a hoy, por favor, recuérdamelo cuando sea la hora de las rondas. Claro, doctora. La enfermera jefa, muy cercana a la doctora Prensini, salió de la consulta. La hermosa doctora seguía saboreando lentamente su aromático café, pues aún tenía tiempo de sobra antes de sus rondas. ¿Cómo podía decirle a nadie que la razón por la que tenía que tomar café cada mañana era porque no podía dormir bien? Desconfiaba de las personas que compartían su cama. Cuando intentaba despedirla, le mostraba las fotos y los videos, obligándola a quedarse. No le importaría usar pijama normal, pero cada noche se ponía algo que le hacía sentir un poco extraña. La actriz llevaba camisones sensuales y transparentes que cambiaban de color cada noche.